de UCI, el paciente de emergencia, el niño en pediatría, el anciano en geriatría, siempre va a manifestar dolor en algún momento de su vida. Por eso este tema es rentable que lo sepan, lo dominen, y muy probablemente como caso clínico va a venir en el examen. Muy bien. En realidad es un síndrome, ¿no?, cuyo síntoma principal es el dolor. El síndrome doloroso puede manifestarse de diferentes maneras, ¿no? Su aparición puede ser repentina, progresiva, relativamente persistente en el tiempo, de gran intensidad o de menor intensidad. En algunos casos suele requerir tratamiento quirúrgico y en algunos manejo médico. Suele estar acompañado con otros signos y síntomas como náuseas, fiebre, diarrea, melena, anorexia, aerofagia, vómitos, como vamos a detallar progresivamente. Dentro de las causas del dolor abdominal, ustedes tienen que saber distinguir si ese dolor abdominal requiere manejo médico o termina en sala de operaciones, si es quirúrgico. Para eso tenemos muchas causas, ¿no? Dentro de las causas intraabdominales tenemos, por ejemplo, las inflamaciones de cualquier parte. Por ejemplo, peritoneales por una perforación, una peritonitis bacteriana espontánea en el contexto de una cirrosis hepática, paciente con ascitis, donde uno le hace paracentesis y le encuentra más de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico y un cultivo positivo para germen, ¿no? Anoten, eso es pregunta de examen. Yo les puedo contar de esta manera. Algunos dirán, pero doctor, no está en las diapositivas. Sí, pero lo mencioné. Caso clínico, varón de 54 años. El que es inteligente lo aprende. Varón de 54 años, con antecedentes de alcoholismo crónico, 10 años de alcoholismo. Llega a la emergencia con ictericia, distensión abdominal. Al examen físico hay matidez en flancos, signos de ascitis. Le hacen una paracentesis y le encuentran polimorfos nucleares más de 250 por milímetro cúbico y un cultivo positivo. Digo usted cuál es el diagnóstico. Les pongo perforación de peritoneo, apendicitis aguda, diverticulitis, peritonitis bacteriana espontánea, ¿verdad? PBM, peritonitis bacteriana espontánea, ¿verdad? La apendicitis aguda, altamente conocido por ustedes, ¿no? Se obstruye el apéndice por un coprolito o una inflamación del apéndice y da dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Sin embargo, el dolor inicia en el epigastrio, como un dolor vago, inespecífico. El niño se suele quejar acá, me duele aquí, papá, me duele aquí. Y uno no le da importancia, debe ser una gastritis, cólico de gases. Pasan las horas y el dolor migra hacia abajo y se localiza en la fosa ilíaca derecha. Uno examina al niño, ¿qué maniobra hace? Va por positivo, es apendicitis aguda. Si el niño tiene fiebre, hiporexia, y un examen de laboratorio con leucocitosis, una ecografía con un apéndice inflamado, líquido, en calidad peritoneal es apendicitis aguda. Ese paciente termina en sala de operaciones. La diverticulitis aguda, la enfermedad diverticular. Los divertículos son bolsitas que se forman en la parte del colon como producto del estreñimiento, el aumento de la presión intraluminal del colon. Al inflamarse esto suele dar dolor intenso, ¿verdad? Un dolor que suele simular una apendicitis aguda de otra localización, del lado izquierdo, ¿no? El niño, el joven o el anciano tiene dolor ahí, no aprieta y duele, como apendicitis aguda, más burne del lado izquierdo, pero es una diverticulitis. La pancreatitis aguda, la inflamación del páncreas, suele estar acompañada de dolor en epigastrio intenso, punzante, opresivo, localizado en epigastrio y hipocondrio izquierdo. Se irradia el cinturón, una característica muy importante, acompañado de náuseas y vómitos. Suele el paciente decirle, un día antes de este episodio he estado en una fiesta y he estado bebiendo, ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de grasas, un dolor intenso en cinturón con náuseas y vómitos, sospechas en pancreatitis aguda. La colecistitis aguda, el dolor localizado en hipocondrio derecho. ¿Qué maniobras es? Morbi, ¿no? Positivo. Colecistitis aguda. El paciente suele tener leve tintitérico, náuseas, vómitos y dolor en hipocondrio derecho. Colangitis aguda, la tríada de Charcot, lo que veíamos en epigastrio, ¿no? Fiebre, dolor y ictericia, colangitis aguda, tríada de Charcot. Ese paciente con sepsis puede debutar con shock séptico y puede estar con alteración de conciencia. Entonces, tienes tríada de Charcot, fiebre, dolor y ictericia. Se agrega dos cosas, hipotensión arterial y alteración de conciencia, pentada de Raynaud. Todo para colangitis aguda, ¿no? Generalmente por obstrucción del colédoco, por un cálculo, un parásito, una neoplasia, cáncer de cabeza de páncreas, cualquier cosa que obstruya, genera un caldo de cultivo en el colédoco, se infecta y da colangitis aguda. Enfermedad inflamatoria pélvica, muy frecuente en las mujeres, ¿no? Muchas de las señoritas jóvenes o señoras han presentado dolor en hipogastrio, dolor en la zona sacra, ¿ya? En la zona perineal,
¿no? Un dolor inespecífico acompañado de fiebre, se hace ecografía y libre, puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica, fiebre mediterránea familiar, etc. Hay muchas causas de dolor intraabdominal. Otros, trastornos de la mucosa visceral. Cualquier cosa que irrite la víscera da dolor. Por ejemplo, una úlcera péptica. La úlcera da dolor localizado en epigastro suculente o tipo cólico, que calma con los alimentos. Esa es característica, ¿no? A diferencia de la gastritis, empeora con los alimentos. Come, engorda más. En cambio, la úlcera es una llaga profunda, rebasa la muscular y mucosa. Entonces llega la comida, cubre la úlcera y no toma contacto con el ácido clorhídrico, por eso el paciente siente alivio con los alimentos. La enfermedad inflamatoria intestinal puede ser una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, estos pacientes suelen debutar con diarrea con sangre. La colitis infecciosa, las esofegitis, cada uno de estos temas los vamos a ir tocando progresivamente. Yo les voy a poner casos clínicos que los estoy mencionando ahora, nada más. Obstrucción visceral, cualquier obstrucción. Obstrucción del intestino, válvula del colon, etcétera, obstrucción de la vía biliar, que dilata la vía biliar por un cálculo, cólicos renales, cálculos en el riñón, pueden dar dolor por obstrucción de estos, ¿no? Distensión de la cápsula. El hígado no duele, pero si se inflama, distiende la cápsula y da dolor en hipocondrio derecho, como el caso de la hepatitis aguda. El síndrome de Buchiari, que es la obstrucción de la suprahepática, con trastorno de coagulación. La pielonefritis aguda, ¿no? Señoritas o señoras con dolor en la zona lumbar, en la zona de los flancos, acompañado de fiebre, disuria, colaquiuria, puede tener una pielonefritis aguda. Abscesos tubováricos, recuerden que el absceso da fiebre en dromedario, picos nocturnos de fiebre. Dolor, fiebre de origen desconocido, puede ser un absceso tubovárico. El quiste de ovario, ¿no? Es clásico ver a la señorita con dolor en hipogastrio. Una mujer joven en edad fértil con dolor hipogastrio, se hace una ecografía, un quiste dilatado torcido en su pedículo. Endometritis, el embarazo ectópico, caso clínico, mujer joven de 22 años, cuya fecha de última regla fue hace 3 meses, niega parejas sexuales, nadie la ha tocado, sangrado, ginecorragia, ¿no? Entonces sospechas en embarazo ectópico. Si tiene un retardo de 3 meses, puede tener. O sea, 3 cosas que no le vas a querer a una dama. Uno, su edad. Cuando cumplen 30, 5 años seguidos cumplen 30, después 31, entonces la edad, extraña, ¿no? Ahorita cuántas chicas tendrán 18, 19. Bueno, la edad. Otra cosa que no veo, la fecha de última regla, ¿no? No le creo, ¿no? Puedes anotarlo, editarlo, pero si está la mamá al lado, hay que ponerle una duda, ¿no? La mamá está al lado y doctor, ¿qué ha pasado? Dolor aquí, y unas gotitas de sangre, no me toca. ¿Cuándo ha sido la fecha de tu última regla? Hace 3 días. ¿Te vino? Sí, normal, como siempre. Ecografía y embarazada. Embarazada, ¿ves? La mamá está al lado, ¿no? Siempre, señora, tenga la mamá espera afuera, tengo que conversar con la paciente. Entonces la mamá sale afuera, te gana confianza y le dice, sí, cuéntame la verdad, yo no voy a decir nada a tu mamá. Sí, doctor, está con mi enamorada, no nos protegido hace 3 meses, no me tiene ni regla, tengo un sangrado y un dolor intenso, ahora ecografía, embarazo tópico, ¿eh? Entonces siempre, la fecha de última regla. ¿Y qué es la tercera cosa que no le creo? Si tiene un enamorado, ¿no? Niega siempre, ¿no? En la consulta es clásico. Hasta solitas vienen a la consulta. Señorita, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué estudia arquitectura? Muy bien, ¿por qué viene? Me duele acá. ¿Qué se enamoró? No, todavía no. ¿Inicio de relación sexual? No, todavía no. ¿Qué edad tienes? 34 años. Ya está bien, ¿eh? Hace la ecografía y me embaraza el bebé saludable. ¿Ya? Entonces siempre les confío en ese aspecto. No de ustedes, las cuestiones son muy serias. Digo, trastornos vasculares, ¿no? La isquemia intestinal. Pacientes con trastorno de coagulación, ya sea por síndrome de antifosfolipídico, deficiencia de la 5-alfa antitrypsina o deficiencia del factor de von Willebrand o trastorno del factor 5 de Leiden. Cualquier situación que trastorne los vasos sanguíneos y la coagulación puede provocar isquemia intestinal, ¿ya? La obstrucción de los vasos. Aneurisma de la aorta abdominal. Es frecuente que se dilate la aorta, se dilate tanto que puede incluso romperse y dar mucho dolor. Infarto esplénico, ¿no? Entonces, igual, para pacientes hematológicos con talasemias, esferocitosis, etcétera, que pueden provocar isquemia del vaso, ¿no? Necrosis tumoral, y estos pueden llegar a doler.
Trastornos funcionales, el colon irritable, el paciente que está muy estresado, ese paciente empresario, emprendedor, que para con sus empresas aquí y allá con 100 trabajadores renegando, va a tener pues, diarreas, estreñimiento y va a venir a la consulta, ¿no? Lo mandan de vacaciones y se alivia todo, ¿no? Dispepsia funcional, la dismotilidad esofágica, la gastroenteritis viral, entre otros. Enfermedad neurológica también puede dar dolor de abdomen. Por ejemplo, la radiculopatía es una hernia discal, duele acá, si falla la pierna, pero también duele acá. El paciente viene por dolor. Doctor, le juro que me duele. He ido a 5 gastroenterólogos, me han hecho ecografía, endoscopía, todo está normal, doctor. Tomografía está normal, resonancia normal. Y de casualidad no te duele acá. Ah, sí, también me duele acá, doctor, y se pasa por acá. Puede ser una radiculopatía. Ovario que sosten. El examen físico es muy importante porque la paciente descubre el abdomen del tórax, siempre examina el tórax. Muchas veces el herpes zóster agarra un dermatoma específico en el tórax y a veces uno examina solo el abdomen normal. Y por hacer eso, obvias esta parte. Se te dice, acá me duele, y te examinas el abdomen. Como es gastro, acá no. Pero acá. A ver, revisas y una lesión herpética, ¿no? Un racimo de uvas. El dolor herpético es intenso, ¿ya? Puede dar neuralgia herpética de por vida. Requiere tramadol, gabapentina, etc. Un manejo difícil. Musculoesquelética, la fibromialgia, ¿no? La enfermedad del cóndor, las mamitas, sobre todo, que llegan a los 50, 60 años, les duele todo. Hijo, tú estudias medicina, sí, mamá, dime, me duele aquí, 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 todo le duele. Tu párpado también me duele, todo le duele, fibromialgia, existe esa entidad, ¿no? Cuando habla de reumatología es un mundo entero. Enfermedades cardiotorásicas, vean, fuera del abdomen, ¿ya? Si ustedes ven un paciente gordito, obeso, diabético, hipertenso, ¿no? Y encima viene la emergencia con su Kentucky, ¿no? ¿De dónde viene? De Real Plaza. ¿Qué ha pasado? Me duele el pecho, me duele el pecho. Piensen que puede ser un infarto del miocardio. Otro caso, un paciente así gordito, viene con su pizza jaula. ¿De dónde viene? De una fiesta. ¿Qué te duele? Mi barriga. Piensa que puede tener un infarto de base de corazón. Si es gordito, pide un electrocardiograma. Ojo, pestaña y ceja. Entonces el infarto del miocardio suele dar dolor en abdomen superior, sobre todo cuando el infarto es en base, en el piso del corazón. Tiene que ver porque si el paciente tiene factores de riesgo, si es diabético, si es hipertenso, fuma, no fuma, etc. ¿Qué más? La neumonía basal, del lado derecho o del lado izquierdo. Basal puede dar dolor en el abdomen superior, el neumotórax, el pie, infarto pulmonar. Enfermedades toracometabólicas. Es frecuente ver pacientes diabéticos con cetocitosis diabética, con una crisis diabética, con dolor abdominal. Incluso en emergencias en interconsulta gastro, tiene cetoacidosis diabética con dolor, pues eso justifica el dolor. La porfiria, el veneno de reptil, picadura de insecto, enfermedades de Addison, entre otros. Como se dan cuenta, el abdomen es una caja de Pandora. No solamente da manifestaciones propias de los órganos internos, sino extradigestivos. ¿Ven? Es muy importante conocer esto. ¿Y dónde está el arte del médico general como ustedes? Al principio, luego especialistas, en detectar si esto es médico o quirúrgico. Lógico, si es un niño pequeño con fiebre, no quiere comer, le duele el fósil derecha, tú le haces McBurney, ¡pum! Positivo, Bloomberg positivo, SOAS positivo. No vas a decir, esto es de cólico de gases. No, pues, no, pasa eso, ¿no? Pasa en emergencia. En el Seguro Social, por ejemplo, un joven interno de medicina mandó a su casa a un niño con cólico de gases. Para su mala suerte era el sobrino del gerente del hospital. Y al día siguiente con peritonitis regresa y revisa la historia clínica y entre sueños y sueños, 2 de la mañana, con mala letra, cólico de gases. No había sello, no había firma. ¿Quién es el asistente? Y el asistente llega, yo. ¿Quién es el interno? Llega el interno, un chico todo de sueño. ¿Qué ha pasado? No, está hinchada la barriga, cólico de gases, le doy su paracetamol. Es el sobrino del gerente del hospital. Es una peritonitis aguda, lo están operando, ¿ve? Entonces se hagan acuciosos con sus signos y síntomas. Y si es el fósil ligado, piense siempre en apendicitis aguda. Si es en hipocondrio derecho Murphy positivo, en colecitis aguda. Si el dolor se invade en cinturón, puede ser una pancreatitis aguda. ¿Ya? Todo eso tiene que ser acucioso, ¿ya? Nunca manden a su casa a un paciente con dolor intenso. Nunca. ¿Ah? Es una moraleja que les doy. Si ustedes están haciendo internado y su asistente está durmiendo o está operando en sala de operaciones,
Por querer despejar emergencia, yo mismo soy, ya, vamos a despejar emergencia. Ah, tú, ya paracetamol tú, omeprazol tú, valentina tú, ya, vaya a su casa, consultorio, limpio de emergencia. Llega el asistente, ¿qué pasó? No hay pacientes, ¿cuántos han salido? 10. Un capo en mi interno. A todo el mundo lo manda a su casa. No hagan eso. A la hora van a regresar con peritonitis, una pancreatitis aguda con falla renal, falla respiratoria, con entrada a UCI, ¿ve? Entonces tiene que ser acuciosos. Si el paciente viene con dolor a dolor, créanle, ¿no? A las 3 de la mañana, ¿quién va a hacer su show? ¿No? 3 de la mañana, uno está durmiendo feliz. ¿Quién va a hacer su show? 3 de la mañana, no, doctora. Créele, ya pone una camilla, su vía, analgésicos, exámenes auxiliares, examina el abdomen, déjalo en observación, ya puede salvarle la vida. ¿Ya? Muy bien. El abdomen agudo, etiología, hemos hablado mucho, en niños sobre todo, el apendicitis aguda de la cabeza, patología de tracto biliar, obstrucción intestinal, páncreas, cólicos renales, cáncer, divertículos, entre muchos otros. Por la edad es importante, ¿no? Cuando ustedes hacen semiología, preguntan la edad. ¿Cuántos años tiene usted? 6 años. ¿Cuántos tiene la señora? 82. La edad es importante. En el recién nacido a 1 año, cólicos intestinales, gastroenteritis, infecciones urinarias, una intusucesión, vólvulos, 2 a 5, gastroenteritis, apendicitis, 6 a 11 años, gastroenteritis, apendicitis, constipación, dolor funcional, 12 a más, apendicitis. La apendicitis está en la cabeza. Siempre apréndanse bien apendicitis, colecitis aguda, así de cabeza, bien, porque es muy frecuente, muy frecuente. ¿Cómo hago el enfoque diagnóstico de ese paciente? Siempre una anamnesis bien hecha empieza por la filiación, ¿no? Importante, una buena historia clínica. Sean acuciosos con sus preguntas, no lo hagan rápido por querer despejar la emergencia. ¿Ya? Hagan un buen examen físico, examinen al paciente. Yo cuando vienen mis alumnos a la práctica, les digo, examina. ¿Ya? Ahí hay chicos que se ponen guantes, ¿no? Guantes, se cansan los guantes, un poco de alcohol, época de COVID, ¿no? Y con el dedito así, palpa el abdomen así con el dedo de miedo. ¿Qué duele, señora? Sí, guantes, ¿no? Examina con toda la palma de mano, a ver, ¿cómo está el abdomen? Plano, depresible, no hay dolor, si hay dolor, visceromegalias o no, tumoración. Ese paciente se va a ir feliz. Cuando ustedes hagan su consultorio, si tú tienes miedo al paciente y de lejito nomás le toques la barriguita, se va a ir. Pero si tú examinas el abdomen, se va a ir contento y va a volver. Esa doctora me examina, ese doctor me ha tomado mi presión, ese doctor se maravilla por cosas que no ve en otros consultorios. Entonces hagan eso, exploren el abdomen, ¿ya? Examen físico. Y luego, con la sospecha clínica, harán sus pruebas complementarias. Y a tener en cuenta una larga lista de diagnósticos diferenciales como los que vamos a ver. Muy bien, la edad es muy importante, hemos visto, el sexo es diferente que el varón y la mujer, tenga problemas prostáticos, la mujer ovarios, etc. Antecedentes de problemas quirúrgicos, características de dolor, ya hemos hablado, ¿no? De Alicia Peca, ¿no es cierto? Localización, tipo de dolor, intensidad, cronología, factores que lo alivian, síntomas asociados, factores de riesgo. Ahí está este muchacho que no tuvo la culpa de nada. ¿Ya? Ya, listo. El abdomen agudo. Siempre hagan el examen físico, inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Qué puedo observar? Muchos signos. Acá, por ejemplo, puedo ver masas, por ejemplo, una hernia de epigastrio, una hernia umbilical, una hernia en la zona semilunar, una eventración en una cicatriz quirúrgica, es decir, se ha abierto la cicatriz y prominentemente aparece ahí. Luego de la inspección debo ver también, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, cicatrices operatorias, también. ¿Por qué tiene cicatrices operatorias, no? Por ejemplo, una cirugía del apéndice complicada con peritonitis, con el tiempo puede dar obstrucción intestinal por bridas y adherencias, ¿no? También tiene que observar si tiene circulación colateral, por ejemplo, el paciente con hipertensión portal, cirrosis hepática, ¿no? Si hay signo de Cuyen, etcétera, etcétera. Luego viene la auscultación, lógicamente usen el estetoscopio, por ejemplo, yo siempre les exijo, ¿dónde está tu estetoscopio? En mi mochila. Uy, así quieres probar, ¿no? ¿Para qué traes tu estetoscopio? En su cajita todavía, en su cabeza. El estuche, ni siquiera está abierto el estuche, necesito. A ver, tu estetoscopio, en mi mochila, abre tu mochila. Saca su cajita, lo abre, se luce, ¿no? Lidman. ¿Cuándo piensas sacarte? Cuando sea médico, ¿no? Pues ahora tienes que
Tienes que usar ese estetoscopio que envejezca. Examina pulmón, corazón, examina abdomen. Ese estetoscopio tiene que estar guerreado. Cosa que llegas al internado, pichón, ¿no? Llegas al internado, doctor, yo mismo voy a examinar al paciente. Quita. Examinas, auscultas, ¿no? Tienes que sentir ese cariño a la medicina, tienes que saber auscultar, ¿no? Y si de repente 100 auscultadas, todos están normales, a las 101 un soplo ahí. Pero el soplo solo en el corazón, no tiene el abdomen. Doctor, hay un soplo en el flanco derecho. Miércoles, ven, uno de 100. Le diste al diagnóstico, ¿eh? Un aneurisma de aorta, por ejemplo, ¿no? Salvaste esa vida. Maniobras, muchas de ellas, por ejemplo, la maniobra de Carnell sirve para diferenciar el dolor del parietal del visceral, consiste en palpar la región abdominal, ya sea del hipocondrio o fosiliaca derecha. A la vez invita al paciente a contraer la prensa abdominal incorporándose sobre la cama sin apoyo de las manos. El dolor se incrementa de intensidad. Es positivo en pacientes que tienen afección de la columna vertebral. Es importante las radiculopatías, las hernias inguinales, etc. Aquí podemos observar, por ejemplo, los cuadrantes a examinar. Ya sabemos por topografía que puedes partir en 4 y tener 4 cuadrantes, o topográficamente las 2 líneas medio claviculares, las del reborde costal y de las ilíacas, dividen en 9 cuadrantes. Eso ya se lo sabe muy bien. Nadie ha fallado hasta ahora. Le digo, a ver, ¿qué órganos hay en el cubo de la derecha? Facilito, todo el hígado, la vesícula, todos saben. Por eso están bien en la parte básica, ¿no? En la palpación, siempre una palpación superficial, luego una palpación profunda, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el ácido de Morphy, ¿no? ¿Cómo localizó esto? Línea medio clavicular, una línea imaginaria de la línea axilar anterior hacia el ombligo. El cruce con el reborde costal me da el punto cístico. Ahí está la vesícula. Hago gancho, pido al paciente que inspire. Si para de respirar y expresa dolor, Murphy positivo. ¿De qué estamos hablando? Colecistitis aguda. La apendicitis aguda es lo que ustedes han dicho, ¿no? Punto D más Murphy. Línea imaginaria del ombligo hacia la espina ilíaca antero superior. Lo divido en tercios. Los 2 tercios internos y el tercio externo comprimo. Aprieto. Si el niño llora, la persona te expresa dolor, McBurney positivo. Hablamos de apendicitis aguda. Otros, el punto de Lance, línea horizontal entre las 2 espinas ilíacas anteriores superiores, los 2 lo divides en tercios, los 2 tercios izquierdos con el tercio derecho, aprietas y da dolor. Apendicitis aguda. Robsi, comprimes el lado contralateral, desplazas el aire hacia el ciego, se distiende y da dolor en fosa ilíaca derecha. Apendicitis aguda. Donfe, acuérdense de la neurotecnia, donfe. Le divides al paciente, a ver, tose, y le duele en la fosa ilíaca derecha, positivo para apendicitis aguda. El signo de psoas, cuando el apéndice es retroperitoneal, ¿ya? Retrosecal y toca la inflamación al psoas. Entonces pones al paciente desde el cúbito lateral y moviliza la pierna hacia atrás, ¿no? Haciendo que el paciente exprese dolor. Y el obturador, giras, rotas la rodilla en esa posición de cúbito dorsal, doblas el muslo sobre el abdomen y la pierna sobre el muslo, de tal manera que giras esto y el paciente manifiesta dolor. Esto significa que está en contacto con el músculo obturador y eso es propio de la apendicitis retrosecal. Bloomberg, comprimes el abdomen y sueltas bruscamente, el paciente manifiesta dolor, puede haber peritonitis inclusive. No hay un sinfín de signos, Summer, Aaron, Brittany, ¿no? Entre otros, Chutro, Roth, etc. Esto va a venir en el examen, ¿eh? El punto de Orlowski, que evalúa, por ejemplo, problemas de páncreas. Tras las 2 líneas imaginarias, una desde el acromion hasta el punto medio entre la espina ilíaca superior y el pubis, de aquí para el acromion y el lado contrario del cruce me da el cuerpo del páncreas. Comprimo ahí, me da pancreatitis aguda. Y el de Jardín, tras una línea imaginaria de la línea axilar anterior hacia el ombligo, ¿no? Este es el reborde costal para abajo, 2 torres de dedo, cabeza del páncreas. Muy bien. Bueno, cada uno de estos problemas los vamos a ver progresivamente en su debido tiempo. Muy bien. Ahora vamos a tocar un tema muy facilito, que es disfagia. A ver, la lista. Yo siempre aumento en la teoría un puntito, porque con eso aprueba, si no, no van a aprobar. La lista. La lista.
Un punto en el teórico. A ver, Jonathan Farfán. Muy bien, ¿qué es disfagia? Muy bien. Brillancia, ya te aumentaría 2 puntos, pero como es un punto me vale, ¿eh? Jonathan más un punto de o sea, si sacas 19 ya tienes un 20. A ver, alguien más, a ver. Malú Campana. Malú. Dime 2 causas de disfagia orofaringe. Tienes que aprovechar esos pasitos porque el más capo va a sacar 12. El más capo saca 12. No, Malú. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hace bien, perfecto. ¿Tu apellido cuál es? Muy ya ves, entraste 3 en tu teórico y ya tienes 14. ¿Dónde está Manu? ¿Has venido? ¿Has hablado? Aquí está el número 19, Manu. Más bien. Un voluntario. Un voluntario, entonces. Que levante la mano. Ya, tu apellido. Guaycochea. Perdón, ¿qué es? ¿Guaycochea? Ajá, con H. ¿Cuál es el inicio? ¿Pero cómo te has anotado? Como María Alejandra. María Alejandra, número 6 ya. Te ganaste tu punto, mira, sí, la actitud es muy importante, ¿ya? En medicina, el chico va a salir adelante, ¿ya? Hay 2 tipos de estudiantes. El chico es muy estudioso, muy empeñoso en teoría, pero en la práctica no da. ¿No? De repente puedes coger una rama que no exija tanto el ejercicio físico. La aptitud es muy importante porque de repente llega a emergencia un accidente de tránsito, de repente un accidente de volcadura en Puerto Vallarta, 20 heridos. ¿Qué puedes hacer? 2 alternativas. Te das media vuelta porque está rota la ginecología o de repente ayudas a tus amigos de emergencia. ¿Dónde vas a aprender? ¿En ginecología o en la emergencia? Probablemente vas a aprender más en el campo de acción. Entonces, la aptitud es importante. De repente hay 20 heridos y hay 2 internos. Contigo son 3 soldados de pie. Entonces llevan a los pacientes adentro, únicamente. De repente un niño de 6 años con la pierna fracturada, lo suben a la camilla, ¿ves? Estás salvando una vida. El hecho de llevarlos de afuera hacia adentro ya salvaste una vida. La enfermera le pone una vía, un analgésico para el dolor, viene el traumatólogo, produce la fractura, te dice, mira, el señor que ha golpeado la cabeza está roto. Sutura no, él no tiene tiempo, entonces es el momento en que tú debes de suturar. En la práctica teórica y de la universidad has hecho suturas. Vas a hacer suturas en cirugía cuando hagas cueritos de chanchito, de vaquita, ahí vas a suturar. Pero cuando seas interno vas a tener cabezas para suturar. ¿Ya? Entonces ahí agarras le haces el punto arroz, punto azúcar, firmas al costado, ¿ves? Entonces queda bonito. Ya suturaste, ¿ves? Puede ser un gran cirujano, una gran cirujana, un cardiovascular, puedes hacer trasplantes de corazón, hígado, de repente una buena oftalmóloga, ¿no? Cirugía de retina, cirugía microscópica o radiología intervencionista, radiología mínimamente invasiva. O sea, todo lo que tú ves en la medicina del mundo entero lo puedes hacer solo con la aptitud. ¿Por qué le he puesto un punto a su compañera? Nunca me voy a olvidar. ¿Cómo se llama? María Alejandra Guaycochea. ¿Por qué le he puesto un punto? Porque ella se siente capaz de responder cualquier tema de disfagia, ¿no? De repente le voy a poner fisioterapia de devolución. Tal vez sí sabía, no sé, pero tiene la voluntad, tiene ese deseo de participar, ¿eh? Entonces la aptitud es muy importante, nunca se olvide, ¿ya? No sean chicos teóricos, ¿no? Puede que con la teoría aprueben el curso, pero de repente vas a hacer cardiología, hazle un electrocardiograma, no vas a saber dónde están los, ¿no? Tienes que hacer el electrocardiograma cuando estudies, cuando hagas tu internado. Hazle una toracotomía, ya está, drenaje torácico, ¿por qué se hace el drenaje torácico? ¿Por qué hay ventilación paradójica? ¿Ve? Todo aprendes en la práctica.
Entonces la actitud es muy importante. Muy bien, chicos, hay 3 alumnos que tienen 3 puntos en teoría ahora. Entonces ya tienes, ya, de repente sacas un 10 y ya tienes un 11. ¿Ya? Síntomas. ¿Eh? La dificultad para pasar los alimentos se llama disfagia, ¿no? El paciente te dice, doctorita, mastico y no pasa por aquí, me da tos. Disfagia orofaringe. De repente paso los alimentos y unos minutos después se queda en el pecho, me causa dolor, tengo que tomar agua y recién pasan los alimentos. Disfagia esofágica. Esto va acompañado de otros síntomas, por ejemplo el dolor torácico. ¿Ya? Primero hay que descartar otras causas de dolor torácico, ¿no? Causas cardíacas, no cardíacas. Por ejemplo, tenemos trastorno motor, este reflujo gastroesofágico puede simular un cuadro de infarto de miocardio, portadores de esofagitis, dolor asociado a episodios de reflujo ácido, entre otros. La disfagia orofaringia, como muy bien dijo vuestra compañera, tiene generalmente causas neurológicas, pero también existen otras. Por ejemplo, un tumor orofaringio puede dar disfagia, estenosis por faringitis, abscesos tonsilares, una membrana cricofaringia, el divertículo de Zenker, que es un saco que se forma en la pared posterior del esófago por punción en el triángulo de Killian, ¿no? Tarea. ¿Dónde está la lista? Estamos anotando los Ya, detalles. ¿quién falta? ¿Quién falta? Todo está Todo está fino. fino. Rápido, porque tengo que anotar lo que voy a preguntar en el examen. Muy bien, el triángulo de Killian, pregunta de examen, por ejemplo, da lugar al divertículo de Zenker, ¿ya? Yo les voy a preguntar un casito clínico del divertículo de Zenker. Que lean clínica del divertículo de Zenker, semiología. Membranas esofágicas cervicales, como decía el de Plummer-Vinson, que va acompañado de anemia ferropénica. Cáusticos, es común ver en niños, adolescentes. Me dejó mi enamorada y tomó lejía, ¿no? O las chicas, ¿no? Me dejó mi galán y ácido, ¿no? Entonces los cáusticos también lastiman el esófago y puede dar disfagia orofaringe esofágica. Así, miren chicos jóvenes, si tu enamorada te deja, déjala, ¿ves? Quiere volar en otros nidos, ¿no? Igual las señoritas, si tu galán te dejó, por más que sea practice, un galán de esos, déjalo, pues, de repente no te tocaba sufrir, ¿no? Pues un galán de ese tipo te va a hacer sufrir, sí o sí. ¿Ya? Te va a hacer sufrir, ¿eh? Así que, si se va, se va. Pues entonces no pretendan tomar cáusticos, ¿no? Porque se suelen ácidos, ¿ya? La radiación, por cualquier tipo, un cáncer de mama, recibe radiación puede provocar lesiones en la mucosa y puede estenosarse. Patología tiroidea, un cáncer de tiroides, un bocio, puede comprimir el esófago, compresiones vertebrales, osteofitos, anteriores esqueléticas, masas cervicales, ¿no? Cicatrices postquirúrgicas, una traqueostomía, un cuerpo extraño. Por ejemplo, ayer antes de ayer llegó un niño de 3 años al consultorio y, ¿no? ¿Qué ha pasado? La mamá, no sé, toma y vomita, come, vomita. Y la niña al lado, mamá, no hay la cabeza de mi muñeca. Mamá, cállate, estamos en la emergencia. Mamá, la cabeza de mi muñeca. No, cállate. Y ya, pues le tomó una radiografía al niñito y la cabeza de la muñeca ahí estaba. La niña tenía el diagnóstico. Tienes que entrar y sacar la cabecita, una cabeza chiquita de su muñequita. ¿Qué problemas da disfagia orofaringia? Por ejemplo, problemas neurológicos, ¿no? Enfermedades del sistema nervioso central, como ha dicho muy bien su compañera. Accidentes cerebrovasculares, enfermedades de Parkinson, el Alzheimer, traumatismos cráneoencefálicos, tumores del tronco cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, parálisis cerebral, todas esas causas, ¿no? Del sistema nervioso periférico, la diabetes, el alcoholismo crónico, parálisis del nervio recurrente o laringio por problemas de neoplasias postquirúrgicas, enfermedades de la placa motora. Tómenle una foto, Estito. ¿Qué le puede tomar una foto y lo manda al WhatsApp? Ya, uno que sea adelante. Listo. Va a venir, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Disminución de los receptores de la acetilcolina, por ejemplo, la miastenia gravis. Averiguaron ustedes en casa qué es miastenia gravis, sean curiosos. Disminución de la liberación de la acetilcolina, en el caso del botulismo, el uso de aminoglucósidos, altas dosis, fenitoína, el famoso síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? ¿Qué puede venir a examen, doctor? El síndrome de Eaton-Lambert, ya estoy soplando aquí, que saquen, venga, miastenias congénitas. Cuando se bloquean los receptores de la acetilcolina, por ejemplo, el uso de penicilamina, procainamina, propanolol, órgano fosforado.
Un año, dos alumnos discutían, ¿no? Siempre hay dos mangazones, ¿no? El mangazón más fuerte estaba arrojando en su asiento al mangazón más débil. Y le digo, oiga, es el día del examen, ¿por qué hacen eso? No, es que es mi carpeta. Dice, yo he venido temprano. Y el otro, no, yo siempre me siento ahí. A ver, vamos a revisar tu carpeta. Y tenía un plagio, ¿no? Esto lo habían plagiado en la carpeta. ¿Cuál de ellos lo habrá plagiado? Pero estaban discutiendo con la carpeta, ¿no? Y a los dos los senté adelante y jalaron, ¿no? No sabían nada. Me habían plagiado ahí. Muy bien. Enfermedades del músculo, por ejemplo, miopatías metabólicas, el uso de fármacos por la miodarona, ya. ¿Quién me dice que es el HMG-CoA? ¿Qué es inteligente? Coenzima. Ya alguien, voluntario. La lista. Pásala, ve. ¿Ya alguien encontró? Adelante. Acá dice que es acetil coenzima A. No. A ver, atrás. Es una enzima que va a ayudar al organismo más que todo a producir colesterol. ¿Y ya? ¿Cómo se llama? Ya. No. Ahí está. Hidroximetil. También coenzima A, ¿no? Reductasa, es una enzima, ¿no? Justamente dedicada a la formación de lípidos, ¿no? Y los inhibidores de este inhibirán la formación de lípidos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? A ver, busca. Muy bien, puede venir en el examen, ¿no? Miopatías inflamatorias, la polimiositis, dermatomiositis, distrofias como las miotónicas, oplofaringias, serostomías, el síndrome de Sjögren, el síndrome seco de otras naturalezas por uso de fármacos, el VIH, el neuroléptico, etc. Causas mecánicas, una estenosis inflamatoria, por ejemplo, ¿no? Las úlceras pépticas que estenosan la luz del esófago pueden dar disfagia. Ya, ¿no le puso tu punto? A ver, número 23, Vanessa Esmeralda. Ya, más punto. Neoplasias primarias, metastásicas, membranas, cuerpos extraños, trastornos motores del esófago, acalasia, espasmo esofágico, entre otros, ¿no? Trastornos motores esofágicos como la acalasia, ¿no? Es un trastorno motor primario, la acalasia, donde existe destrucción de los plexos mioentéricos del sistema nervioso, de tal manera que el esfínter esofágico inferior está hipertónico, no se relaja. Entonces hay aperistasis y empieza a dilatarse el esófago, ¿ya? La pseudoacalasia por neoplasias en esa zona, enfermedades endocrinas, ¿no? Metabólicas, colagenopatías, la esclerosis sistémica, infecciones, monidiasis, candidiasis, citomegalovirus, miopatías, neuropatías, entre otros. Pueden dar disfagia de origen esofágico. ¿Cómo hago el diagnóstico de esta disfagia? Sencillo, una buena historia detallada, ¿no? Que consume fármacos, enfermedades asociadas, debut, si es súbito, progresivo, síntomas característicos, si es orofaringia, si es esofágica. Muy bien, o puede ser primero a sólidos, luego a líquidos, o puede ser primero a líquidos, luego a sólidos. ¿Qué sería lógico? Si está obstruido, que no pase sólidos y solo líquidos. Y cuando se cierra totalmente, ni sólidos ni líquidos. Es lo lógico, por sentido común. ¿Qué sucede en la acalasia? Es paradójica. Al revés, primero líquidos, luego a sólidos. Disfagia paradójica en acalasia. ¿Ya? La localización, donde es el stop, si es a líquidos, si es a sólidos, etcétera, etcétera. El dolor, puede haber dolor torácico con pirosis, hablamos de una enfermedad por reflujo, regurgitación faringonasal, tos nocturna, cialorrea, o neurológicamente puede haber parálisis facial, hemiplejías o compromiso de pares craneales, entre otros. Si es un cáncer, síndrome consultivo. El paciente tendrá disfagia con baja de peso, astenia, dinamia, adelgazamiento, ¿ya? Va a venir a síndrome consultivo.
Lesiones por fármacos, los AINES, por ejemplo, ¿no? Por indicación X. Tal vez tiene una indicación por un traumatismo de rodilla, le dieron naproxeno, ibuprofeno y hace disfagia, ¿no? Antibióticos por infecciones, antivirales, AZT, fármacos cardiovasculares, entre otros. Pueden dar disfagias. Infecciosas, ¿no? Pueden ser con candidiasis, citomegalovirus, etcétera, etcétera. ¿Qué exploración complementaria debo pedir? Una radiografía simple puede ayudar. Podemos observar ahí la dilatación del esófago, entre otros. Una radiografía simple de abdomen también. Estudios radiográficos, ¿ya? Con contraste. Por ejemplo, en la calasia vamos a ver una dilatación del esófago y termina en punta de lápiz, ¿no? O cola de ratón o pico de pájaro, ¿no? Muy bien, puede ser incluso más sensible que la endoscopía en algunos casos para descartar estenosis de causa membranosa, anillos, entre otros. La videofluoroscopía, ¿no? También nos puede ayudar en algunos casos. La endoscopía también, el tránsito esofágico con radioisótopos, cuando hay duda diagnóstica. La tomografía para ver si hay compresiones extrínsecas por linfomas, nódulos, tumoraciones del mediastino, entre otros, ¿no? La faringolaringoscopía para ver si la disfagia o la faringia se debe a problemas otorrinolaringológicos. Y la endoscopía para ver si en esófago hay membranas, anillos, cuerpos extraños, un cáncer de esófago, entre muchos otros. Puedes hacer incluso ecoendoscopía. La manometría, que es el gol estándar para la calasia, manometría de alta resolución e impedancia, ¿no? Este, por ejemplo, nos permite saber los tonos, las compresiones y demás para hacer un buen diagnóstico. Empecemos, ahora sí. La calasia. Hemos dicho que la calasia es un trastorno motor primario, ¿ah? Crónico, de larga data. Generalmente de etiología inespecífica. Algunos mencionan que tiene una causa genética hereditaria y algunos de causa autoinmune, donde anticuerpos destruyen el sistema nervioso del proceso entérico. Y algunos manifiestan que hay una infección de por medio que ha desencadenado esta respuesta autoinmune, como por ejemplo infecciones por varicela, sarampión, morbillivirus, entre otros. ¿Ah? La etiología entonces es variada. Entonces, ya desde el año de 1973 se describía esta patología, se presenta entre la tercera y quinta década, 30 años, 50 años, predominio en género femenino. El síntoma fundamental es la disfagia. Suele tener 2 años de evolución y hay a veces dolor torácico y regurgitación. Entonces la paciente viene a la consulta por disfagia. Doctor, paso los alimentos y se queda acá, ¿no? Y tengo dolor para pasar los alimentos. Odinofagia. Suele ser intermitente y paradójico. Primero líquidos y luego sólidos. Es una cosa muy importante. ¿Cómo lo diagnostico? Puedo hacer una radiografía de tórax para ver nivel hidroideo, dilatación de mediastino, o un esofagograma de radio donde voy a ver el pico de pájaro, cola de ratón o punta de lápiz. Y una videoendoscopía, ¿no? Para ver esto. Vean esta imagen radiográfica, sencillo. Toma contraste el paciente, ves es el esófago dilatado y termina en punta de lápiz. Sencillo, ¿no? Si yo les pongo en el examen esto, diga usted que ve en esta imagen, ¿no? La luna que está durmiendo. ¿Qué ves? ¿Qué es esto? Acalasia, ¿no? Igual acá, ¿no? Haces una endoscopía y hay cierta dificultad para pasar la unión gastroesofágica. ¿Cuál es el gol estándar? Una manometría de alta resolución e impedancia, donde mides las presiones, ¿no? Generalmente hay disminución o aperistancia del cuerpo o una peristancia de baja amplitud, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, y puede incluso superar los 60 milímetros de mercurio y ya estás ante una calasia vigorosa. ¿Cómo tratamos esto? Dilataciones neumáticas, anticolinérgicos, nitratos, calcio antagonistas o toxina botulínica. De atrás para abajo. La toxina botulínica no da buen resultado, no, se ha descartado su uso actualmente. Los calcio antagonistas y los nitratos dan muy poca respuesta, de horas, y luego vuelve la sintomatología. Lo que sí ha dado buena respuesta es la dilatación. ¿Con qué dilato estos casos? Con un balón de dilatación de acalasia. El balón suele dilatarse entre 30 y 35 milímetros de diámetro, ¿ya? Entonces ese balón se coloca en la zona estrechada y se va dilatando y rompiendo fibras musculares, de tal manera que se abre y permite el paso de los alimentos. Puede también hacerse el POEM, ¿no? P-O-E, POEM. Es el peroral endoscopia miotomía, es decir, por vía endoscópica se corta tu nariz y se hace una miotomía.
O un tratamiento quirúrgico que es el mismo principio, una miotomía por vía laparoscópica. O la cardiomiotomía de Helger también. Y la cirugía antirreflujo. Vean ustedes, aquí está la unión gastroesofágica. Y ahí, esto es normal, y ahí vemos una acalasia. Muy bien. Otro caso muy frecuente de disfagia es el espasmo esofágico, donde hay un dolor intenso que despierta al paciente con la devolución, disfagia transitoria desencadenado por el frío, calor, irritantes y episodios aislados. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? Tomaron una Coca-Cola en el verano, dolor de pecho. Es un espasmo esofágico. ¿Ya? No lo confundan. Fue la bebida fría la que desencadenó esto. Si le hacen una radiografía, ese esófago está en sacacorchos. Y así estaba por horas. Dolor. Van al médico, tengo un olor. ¿No has tomado algo frío? Sí, estaba en la playa la semana pasada y tomé una Coca-Cola helada. A ver, una radiografía y el esófago está así, en sacacorchos. ¿Ah? Nunca se olviden. Diagnósticos suele ser difícil, episodios aislados, manometría durante el dolor, tratamiento médico con nitratos. La disquinesia esofágica, pre-biesófago, son contracciones no propulsivas de baja intensidad y se manifiesta como un ERGE, con pirosis, reflujo y demás. Se diagnostica por una radiografía, manometría, el tratamiento igual que el ERGE, inhibidor de bomba de protones. El esófago de cascanueces, lo que ustedes conocen como espasmo difuso de esófago de sacacorchos, esófago de tirabuzón. ¿No? Diagnóstico radiológico, manometría y nitrato. La pseudoacalasia, pseudo significa falsa acalasia, no es un trastorno motor, sino algo que comprime el esfínter esofágico inferior. Puede tratarse de un cáncer, por ejemplo, una tuberculosis, ¿no? O la enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, una endemia en zonas tropicales transmitida por el chinche, vinchuca o chirimacha, ¿no? Lesión irreversible del plexo mientérico y el paciente manifiesta signos y síntomas propios de una acalasia, pero es por una infección, es una pseudoacalasia. La esclerosis sistémica progresiva produce dismotilidad esofágica y compromete los dos tercios distales del esfínter esofágico. Una de ellas es el síndrome de Krebs. Pregunta de examen, síndrome de Krebs. Aquí no tengo nada. Síndrome de Krebs. Trastornos motores inespecíficos, peristalsis normal, contracciones no transmitidas, prolongadas, baja amplitud, relajación completa del esfínter esofágico. Otros trastornos, la diabetes, por ejemplo, puede comprometer los nervios y presentar alteraciones motoras en el 50% de los diabéticos, con disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Muy bien, los estudios radiológicos son métodos muy útiles en estos casos, sobre todo los contrastados o a doble contraste. Muy bien, chicos, 7 puntos, ¿no es cierto? Sí. 59, ¿eh? Qué preciso. Ya. Muy bien, chicos, ¿cómo vas a estudiar?